Como sabemos, el mercado del aborto hasta ahora es ilegal y no nos permite obtener estadísticas oficiales sobre el tema. Por eso, la polémica se traslada a su vez a las cifras que expresarían esta problemática. Algunos organismos estiman que en nuestro país habría 600.000 abortos y más de 100 mujeres que mueren por año por abortar en condiciones inseguras. Otros, en cambio, intentan poner en duda estas estimaciones. El altísimo número de abortos que se practican cada año también nos muestran de que las mujeres, esta criminalización ha alentado a las mujeres a recurrir a los abortos clandestinos también, que son abortos inseguros, abortos que tienen gravísimas consecuencias para la salud y para la vida de las mujeres. En Argentina, los abortos mal practicados, las consecuencias de los abortos mal practicados son la principal causa de egresos hospitalarios. Y en promedio anualmente mueren unas 100 mujeres argentinas producto de abortos realizados en condiciones inseguras. Los estudios del Ministerio de Educación de la Nación, lo que está publicando el Ministerio de Educación de la Nación, es impresionante el avance que hay en el tema de mortalidad de la madre, ¿no? Ha disminuido notoriamente, lamentablemente no lo tengo acá, pero ha disminuido notoriamente el porcentaje de mortalidad materna, lo que significa que hay una política del Estado en apoyo, ¿no es cierto?, de las madres y en apoyo de este periodo de gravidez. Hay algunas cifras que se disponen y se disponen de hace mucho tiempo. Una es la cifra de mortalidad materna, particularmente de mortalidad materna como consecuencia de abortos inseguros. Y eso lo publica el Ministerio de Salud todos los años, y lo que vemos es que de las 300 muertes maternas en promedio que ocurren por año en la Argentina, entre 1/3 y un 25% son atribuibles a complicaciones de aborto. Eso es más o menos entre 80 y 100 mujeres que se mueren todos los años a consecuencia del aborto hecho en condiciones inseguras, del aborto riesgoso, ¿no? Es un mito lo de las muertes maternas, porque el aborto, la legalización del aborto, no ha disminuido en ningún país del mundo las muertes maternas. Tenemos Sudáfrica. Sudáfrica no pueden parar la mortalidad materna y tienen aborto libre. Tenemos Chile, Irlanda y Polonia. No tienen permitido el aborto y tienen las tasas de mortalidad materna más bajas. Chile de América Latina tiene una tasa casi nula. Y Irlanda y Polonia de Europa, las tasas más bajas. Entonces, creo que tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de que el aborto es la solución para la mujer. Del lado de los que planteamos que esto se tiene que despenalizar y legalizar, planteamos fuertemente lo de la vida de las mujeres. Acá el año pasado más de 130 mujeres murieron por abortos clandestinos mal hechos. Bueno, la vida de esas mujeres tiene que valer mucho más que cualquier otra cosa. La decisión de cada mujer de poder decidir sobre nuestro propio cuerpo y poder decidir cuándo y cómo queremos tener hijos, bajo qué condiciones, tiene que ser el principal respeto, porque nosotros creo que eso realmente es el derecho humano que tenemos las mujeres. Uno de los principales argumentos tiene que ser ese, a favor de la vida de las mujeres, a favor del derecho de cada mujer de decidir lo que queremos hacer con nuestro cuerpo, cuándo tener hijos, cómo y bajo qué condiciones. Y el derecho de las mujeres a tener una salud sexual y reproductiva realmente sana y responsable, ¿no? Mira, en la Argentina se calculan entre 500 y 700.000 abortos por año, todos ellos clandestinos, ¿no? Y me parece que de lo que tenemos que hablar es que es una práctica absolutamente extendida, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, y que las mujeres cuando toman la decisión de interrumpir un embarazo no hay quien la frene. A tal punto que aún estando penalizado en nuestro país, siendo ilegal realizarse un aborto, tenemos estas cifras. Dos investigadoras, Alejandra Pantelides y Silvia Mario, con dos metodologías que se usan internacionalmente en los países donde el aborto está legalmente restringido, estimaron cuántos abortos inducidos habrían en la Argentina por año. Y ocupan una serie de parámetros, hay entrevistas a expertos, etcétera, y con esa metodología lo que se estimó es que hay entre 350.000 y 460.000 abortos con uno de las metodologías, con la otra habla de 440.000 hasta 520.000. Digamos, lo importante acá es que estos datos no dan como dos cifras diametralmente opuestas, ¿no? Van más o menos en el mismo sentido.
Obviamente dan un rango, porque no pueden ser un número puntual, porque manejan una serie de hipótesis para ser calculadas, pero no parece desacertado ese número. Esta cifra está basada en una técnica que consiste en extraer el número de egresos hospitalarios por aborto y multiplicarlo por un coeficiente que no tiene base científica, y llegamos a esta cifra de 460.000 abortos. Para que te des una idea, para que se den todos una idea, en Inglaterra, país que tiene desde la década del 60 el aborto libre y con una cantidad de nacimientos anual parecida a la de la Argentina, hay 200.000 abortos al año. Por lo tanto, sostener que la Argentina tiene 500.000 cuando no tiene el aborto libre, ni muchísimo menos, al contrario, el aborto está prohibido en la Argentina hasta el día de hoy, sostener que la Argentina tiene más del doble que Inglaterra, más del doble que Italia, más del doble que España, me parece que de por sí tiene que despertar algunas dudas. En nuestro país se calcula que se hacen por año 600.000 abortos, casi la misma cantidad de nacimientos que tenemos, que son también alrededor de 500.000, 600.000 nacimientos por año. Esto es estadísticas de mujeres que han terminado en hospitales o que han... Obviamente no hay estadísticas finas porque el aborto es ilegal, no se registra, pero se calculan unos 600.000 abortos que podrían llegar a ser un montón más con todo esto que genera la ilegalidad de no poder tener un registro firme. Se dice que hay un aborto cada 1 hora en nuestro país que se está haciendo clandestinamente. Esos son los datos que hay oficialmente o extraoficialmente y que hoy que se aceptan a través de organismos internacionales, a través de denuncias y de investigaciones que se han hecho. Entre 70.000 y 60.000 mujeres asisten a los hospitales públicos y son internadas en los hospitales públicos a consecuencias de abortos inseguros. Puede ser una mujer que llega, ingresa, se le hace el tratamiento y se va el otro día sin ninguna, digamos, consecuencia seria para su salud, hasta una mujer que pueda estar varios días en terapia intensiva, digamos, no muestra como la gravedad de cada uno de esos casos. Hay muchas otras mujeres que interrumpen un embarazo en condiciones muy inseguras y no llegan al hospital, más seguras y no llegan al hospital porque el evento se resuelve bien y pueden continuar, digamos, con su vida sin ningún inconveniente. Y de esas mujeres sabemos poco y nada. Más allá de la discusión respecto de las cifras que se manejan en relación al aborto y sus consecuencias, no podemos negar que es un problema instalado en nuestro país, que afecta a una enorme cantidad de mujeres y que la normativa actual no lo resuelve. El Código Penal prohíbe el aborto en general y establece algunas posibilidades, algunos permisos en lo que se llaman abortos no punibles, que es en los casos en que la vida o la salud de la mujer corra riesgo o cuando el embarazo es producto de una relación sexual no consentida. Lo que nosotros hemos visto a lo largo del tiempo es que, por un lado, los casos de aborto no punibles son prácticamente de imposible realización. Cuando las mujeres concurren a un hospital público, en la mayoría de los casos, son disuadidas de solicitar ese servicio, se le ponen numerosos obstáculos, en muchos casos hay intervención al Poder Judicial, los casos se judicializan, el tiempo pasa y en la práctica esos abortos que están permitidos por la ley no se realizan. Por otro lado, si el objetivo de la norma era disuadir a las mujeres de que se practiquen abortos, las cifras del Ministerio de Salud nos muestran que el resultado es totalmente contrario. Actualmente en la Argentina se estima que hay entre 450.000 y 600.000 abortos por año. Lo que se sabe por los estudios es que el mercado está totalmente segmentado y depende de la capacidad de pago de la mujer. Digamos, los prestadores seguros en general son prestadores que cuestan un poco más. Digo en general porque la verdad es que muchas veces cuando entrevistamos a mujeres que pasaron por un aborto inseguro, no les fue, digamos, no fue que se lo dieron gratis o se lo dieron sin pagar. Y a pesar de eso, fue extremadamente inseguro y puso en riesgo la vida de esa mujer, ¿no? Pero definitivamente depende de la capacidad de pago. Ahora, ¿qué usa el mercado clandestino? Usa distintas técnicas, digamos, desde el clásico legrado, digamos, lo que se llama muchas veces el curetaje, el raspado, ¿no? También usa la aspiración manual, que es un método seguro, que de hecho es el método quirúrgico que recomienda la OMS, que ni siquiera necesita de anestesia general, se puede hacer con anestesia local, y en manos de una persona entrenada realmente es un método con muy poco riesgo. Y también se usa el aborto con medicamentos. Se vuelve inseguro si está mal usado y es altamente seguro si se usa en las condiciones para las cuales está indicado. La decisión de no perseguir
no criminalizar el aborto, no perseguir a las mujeres que se practican abortos, yo creo que es una decisión acertada, es una decisión de política criminal. ¿A quién quiere perseguir nuestro sistema penal? Y cuando nosotros vemos, según las estadísticas, quiénes son las mujeres que se practican abortos, vemos que hay un problema de desigualdad gravísimo, un problema de desigualdad estructural, incluso sería un problema de discriminación dentro del mismo grupo de mujeres en la sociedad argentina. Porque todas las estadísticas nos muestran que quienes se practican abortos son mujeres, en algunos casos son adolescentes o niñas, son pobres, son de escasos recursos económicos y con poca formación educativa, en muchos casos son migrantes y en un gran número de casos viven en zonas del interior del país. Con lo que quiero decir con esto es, hay una discriminación geográfica, hay una discriminación étnica, hay una discriminación social, hay una discriminación en función de formación educativa. Entonces nos parece injusto, nos parece que es desigual que el Estado persiga a este grupo de mujeres. Esta es una práctica que no se ha frenado a lo largo de la historia y que no se ha frenado en nuestro país más allá de estar penalizada y ser clandestina. Por lo tanto, si el derecho penal no frena una práctica, no tiene ningún sentido esa penalización, ¿no? Y si por el contrario lo que genera es situaciones de inequidad social, de violación de derechos humanos y además genera una situación de salud pública totalmente atendible, nos parece que la ley actual no tiene ningún sentido. Ya seguimos con más Nación Sonámbula.